Como parte del análisis y la definición de los precios, es muy importante estudiar los costos de los productos, teniendo en cuenta que entre las estrategias que existen para mejorar los precios o para tener un precio competitivo en el mercado, se encuentran mejorar las condiciones de la organización para reducir los costos, es decir, aumentar su productividad, obteniendo mejores resultados en un menor tiempo, con menos recursos, sin alterar la calidad del producto o del servicio final, y poder tener un margen de ganancia mayor y un precio que sea competitivo en el mercado. Otra opción es generar innovaciones para presentar una mayor diferenciación del producto con un precio que, aunque sea más alto que la competencia, el mercado lo perciba como un beneficio adicional por el cual esté dispuesto a pagar. Entonces, dentro de este ejercicio, lo primero que nosotros debemos hacer es construir unos costos para poder hacer unas proyecciones de ventas, para poder identificar cuál será la gráfica de punto de equilibrio y poder definir de acuerdo a esto cuáles son los rangos de precios que se pueden manejar. Para esto van a contar con este formato en el que aparece la hoja de costo, donde tenemos los costos indirectos de fabricación, donde se genera automáticamente una gráfica de punto de equilibrio, donde podemos ver las proyecciones de ventas de acuerdo a la participación en un periodo de 5 años por los diferentes tipos de productos y por digamos, el aporte a las ventas que se genere durante cada mes. Y además tenemos todo lo relacionado a depreciación de maquinarias, muebles y equipos. Para esto van a contar con un paso a paso que tendrán disponible, donde se explica el cómo diligenciar el formulario, además de un ejemplo ya diligenciado para comparar. Entonces, en este ejercicio se construye a partir de 5 prendas tipo o 5 productos tipo, o puede trabajarse con 3 productos tipo. Digamos que es recomendable que sean entre 3 y 5 productos tipo el desarrollo del ejercicio, teniendo en cuenta que para cada línea de productos se han definido unas categorías como básicos, línea y moda. Y de acuerdo a esto se establecen los costos. Es importante que para este primer ejercicio, como ya son actividades que se vienen desarrollando, nosotros podamos contar con la información de expertos o de personas vinculadas al sector. De no ser así, si ya es algo que existe, pues desarrollamos el ejercicio con la estructura presente o actual y luego la evaluamos y ajustamos de acuerdo a los resultados. Cuando es algo totalmente nuevo, vamos a comparar la información que obtenemos de proveedores, de expertos, de acuerdo a las categorías de productos que se hayan definido para el portafolio de la compañía, y se estructura de esa manera. La parte de costos está definida para cada referencia. Lo primero es importante señalar la referencia tipo 1 a qué corresponde. Entonces, digamos que yo voy a colocar aquí que es un producto de línea. O vamos a colocar así, básico. La referencia tipo 2 va a ser un producto de línea. Vamos a colocar 2 tipos de básicos. Dos tipos de línea y un tipo moda. Entonces hacemos ya pues nuestra estructura. En cuanto a materiales e insumos, digamos que este ejercicio lo vamos a trabajar como si fueran las prendas de vestir. Tenemos lo que viene siendo telas, ¿sí? En general podemos colocar tejido plano, que normalmente vamos a hacer un básico en tejido plano y vamos a hacer un básico en tejido de punto. Y lo mismo vamos a trabajar para los de línea, un tejido plano
y otro en tejido de punto. Y para el de moda vamos a trabajar tejido plano. Bueno, el consumo unitario de las prendas básicas que se han definido, que van a ser partes superiores y partes inferiores, vamos a hacer una superior y una inferior. Entonces vamos a dejar que el tejido plano lo vamos a usar para partes inferiores con un promedio de consumo aproximado de 1,30 y para las prendas superiores un promedio aproximado de 0,80 para las partes superiores. Vamos a darlo mejor en 0,90. Lo mismo hacemos para los productos de línea, pero digamos que vamos a colocarle un promedio un poco más alto y 1 metro para lo que vienen siendo las prendas superiores, para contar también vestidos. Y los productos de moda vamos a colocarle un 20. Bueno, la unidad de consumo vamos a darlo en metros, porque son textiles. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Metros, tejido plano, metros. Sabemos que el tejido de punto se consume también en kilos, pero por temas de promedios de consumo, que lo hacemos en metros para los trazos y la producción, pues vamos a trabajarlo aquí también en metros. La conversión de los precios de kilos se hace a metros. Bueno, el valor unitario del tejido plano que voy a utilizar para los productos básicos de prendas inferiores va a ser de 9.500. Para los productos básicos de prendas superiores de tejido de punto vamos a trabajar con 8.500, un valor básico o promedio. Para lo que son tejido plano, prendas de línea, 10.500 y tejido de punto, vamos a trabajar 9.500. Ya para lo que van a ser los productos de moda, las telas, vamos a trabajarla hasta un rango de 12.000. Bueno, lo que son insumos que entran todo lo que tiene que ver con botones, zippers, ¿verdad? Vamos a colocar, como son prendas inferiores, en este caso, vamos a trabajar botones y zippers. Vamos a colocar 1 y 1, unidad de medida, unidad. Vamos a trabajar para que podamos jugar con una mayor cantidad de botones, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces vamos a colocar que los botones van a tener un valor de 500 y los zippers también para poder jugar con las diferentes variables de zippers que vienen pues, de 700, 500 pesos, vamos a colocarlo en 1.500. Para el tejido de punto vamos a colocar accesorio sencillo, unidad, y vamos a colocar lo que va a costar 1.000. Aquí para poder incluir botones, si necesitamos, broches, cintas, igual recordemos que es una prenda básica. Para el tejido de punto vamos a utilizar esas características. Para la prenda de línea, vamos a colocarle 1 y 1, unidad. Recuerden que esto es un precosto, no lo estamos haciendo sobre una prenda específica, sino dentro de una categoría de prendas para poder estructurar dónde va a estar concentrados los costos. Entonces vamos a definir que para este caso vamos a trabajar hasta 2 botones de 500 y hasta 2 zippers para poder jugar de 1.500. Que nos dé una referencia, entonces digamos que aquí tenemos 14.000 y aquí ya pues nos da 18.700. En el caso de las prendas de línea de tejido de punto vamos a colocar accesorio, también trabajamos 1, unidad, pero aquí vamos a jugar hasta un precio de 3.000 pesos de accesorios para poder jugar con zippers, botones, cintas y diferentes cantidades y variedades, pero que no nos superen esos valores. Y para moda vamos a trabajar con accesorios. Vamos a trabajar 1, unidad.
y vamos a decir que podemos tenerlo hasta de 5.000 el valor. Entonces, siempre hasta aquí nos debe dar este como el mayor valor, que tenga una lógica, pues, todo lo que estamos trazando. Efectivamente, ahí ya lo tenemos para poderlos comparar. Entonces, en esta primera parte hemos definido lo que son los costos, distribuyendo la parte de materiales e insumos. Hasta ahora podemos sacar un cálculo para poder establecer cómo va a ser la concentración de los costos. Es decir, cuál va a ser la participación del costo total de materiales e insumos, y luego podemos sacar cuál es la participación de lo que tiene que ver con mano de obra. Entonces, para eso nos vamos a dirigir a la pestaña de costos CIF. Aquí en esta pestaña de costos CIF, que son los costos indirectos de fabricación, es decir, son aquellos que no están inmersos como tal en el producto, como lo que son los textiles o los materiales, como la materia prima o insumos, pero que de alguna u otra forma podemos percibir o que son necesarios para la fabricación del producto. Aquí entran los gastos administrativos y los gastos de fabricación. Entonces, bueno, en esta información tenemos arriendo de empresas, servicios públicos, salarios de secretaria, papelería, pago de seguro, gastos de representación, publicidad, salarios de gerente, aseo, reparación y mantenimiento, gastos de transporte. Aquí es muy importante contar con la información de una persona que ya esté vinculada en el sector para que nos dé esta información como base. Para este caso yo voy a utilizar esto como ejemplo. Tenemos acá esta información. Así que lo que voy a hacer es que la voy a copiar y la voy a pegar acá, teniendo en cuenta pues que esto va a depender mucho de las características. Aquí hemos colocado y definido una participación en gastos de ferias y eventos, lo que nos da un total de casi 9 millones, 8.980.000. Luego tenemos por otro lado lo que son gastos de fabricación, como el salario del jefe de producción, del diseñador, del patronista, todo lo que tiene que ver con la papelería para molde y corte, agujas, alfileres, revistas de moda o suscripciones, digamos. Entonces acá voy a copiar también esta información y la voy a pegar aquí en mi documento. Y esto me da un total de 5.820.000. Acá luego tenemos en total del CIF la suma de esos dos valores, de los 8.980.000 más los 5.820.000, que me da un total de 14.800.000. Luego automáticamente aquí me calcula el costo indirecto de fabricación del minuto, que equivale a los 14.800.000 dividido en la jornada laboral, que son 480 horas por 6 días a la semana, por 24 días hábiles, y el resultado pues se le calcula un rendimiento de planta de un 75%, y eso nos arroja un total de 285 pesos, el valor del costo indirecto de fabricación por minuto. Entonces regresamos a la hoja de costos. Bueno, entonces siguiendo con nuestra tabla de costos, a la que ya le hemos establecido lo que son los materiales y los insumos y hemos diligenciado el componente de los costos indirectos de fabricación, que nos arroja un primer subtotal de materiales e insumos, vamos a incluirle la mano de obra directa. Aquí ya está calculado el costo de la mano de obra directa de acuerdo a lo que es el salario mínimo, incluyendo transportes y prestaciones, por la cantidad de horas laborales semanales por los días del mes que se trabajan, con un rendimiento de una palanca del 75%, y eso nos arroja que el valor de la mano de obra directa son 137 pesos. Luego aquí colocamos el minuto de trabajo que requiere la prenda en confección, digamos, para que sea fabricada, y eso nos va a dar como tal el costo total de mano de obra directa.
Entonces vamos a trabajar que para las prendas, digamos, inferiores, vamos a trabajar un tiempo de 40 minutos. Para las prendas superiores, que van a ser en tejido de punto, vamos a trabajar un tiempo de 20 minutos y vamos a hacerlo así. Ahora, digamos, en el caso de las prendas que son de línea, pues seguramente van a tener más elementos que las prendas de moda, así que le voy a agregar 5 minutos más. Y para lo que son las prendas de moda, vamos a agregar un promedio de 40 minutos para poder jugar con esto. ¿Ok? Entonces ya luego nos aparece acá el costo indirecto de fabricación, que ya es el valor que calculamos anteriormente en esta etapa, que nos dio 285 pesos, lo automáticamente se diligencia acá, y el minuto lo toma también del valor anterior que habíamos diligenciado, que son los 40, y en la ficha anterior pues ya él nos toma esa información y nos arroja estos resultados, ¿verdad? Para cada uno con unos valores. Luego, pues aquí nos aparece que el costo total de producción son para las prendas básicas de tejido de punto, 31.000 pesos. Para las prendas básicas de tejido, de tejido plano, 31.000. Para las de tejido de punto, 17.000. Para las de línea, 37.000 de tejido plano y 19.000 de tejido de punto. Y para las de moda, tenemos un costo de producción de 30.000. Bueno, la utilidad, aquí está definido por lo menos que se le calcula que la utilidad va a ser del 40%. Entonces, aquí pues ya tenemos que este valor dividimos entre 0.60 y pues nos da eso. Si nosotros por lo menos aquí nos da 52.000, por lo menos si yo aquí coloco 40, ya aquí la utilidad es mucho mayor y el precio de venta aumenta. Como nosotros ya debemos tener establecidos para poder definir el precio de venta del producto, cuál es, digamos, el valor mínimo en el que la compañía puede operar, que es lo que vamos a establecer ahora mismo. También sabemos cuáles son los precios de la competencia y conocemos cuánto las personas están dispuestas a pagar. Podemos ver si alcanzamos a jugar con los valores, si podemos aumentar el precio de venta o si pues lo debemos más bien reducir los costos para que el precio de venta pueda disminuir y sea competitivo en el mercado. Entonces por lo pronto los vamos a dejar todos con 60, con el mismo valor que teníamos. Okay. Estos valores también nosotros podemos establecer si los acercamos, por lo menos para que queden números cerrados, pues no que sea 52.070, sino podemos colocar 52.990, 51.990, entonces ya pues empezamos a establecer ese tipo de condiciones. Entonces con esto acordémonos que tenemos 5 tipos de productos, un producto básico que va a ser más que todo para prendas inferiores o de tejido plano, un producto básico que va a ser el tejido de punto, otro producto de línea que va a ser en tejido plano, producto de línea en tejido de punto y un producto de moda que va a ser en tejido plano, ¿verdad? Tenemos esos 5. Y esta información luego nos vamos acá a nuestra pestaña de costos SIF y la podemos ver aquí. Claramente. Voy a correr un poquito de esto para que lo podamos visualizar correctamente. Ahora, nosotros de acuerdo a estudios de mercado previos podemos identificar cuáles son las unidades presupuestadas para la venta.
para cada tipo de producto. Entonces, nosotros sabemos que la venta está concentrada en los productos básicos y de línea y en una menor proporción en los productos de moda. Entonces, podemos establecer, por ejemplo, ya de acuerdo a la distribución que tenemos en nuestro presupuesto, teniendo claro que por cada 3 productos básicos hay 2 productos de línea y un producto de moda, podemos hacer que si esto equivale al 100%, digamos cómo vamos a establecer los porcentajes. Entonces, en los porcentajes nosotros podemos decir si son 3 prendas básicas, 2 prendas de línea y una prenda de moda que equivalen a 6 unidades. Podemos decir que las 6 corresponden al 100%, 3 unidades, en el caso de los básicos, ¿qué porcentaje representa? Entonces podemos decir que representa el 50% los productos básicos, 33% los productos de línea y 17% los productos de moda. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con 100 unidades, podemos decir que 50 unidades serán básicas, donde podemos establecer, digamos, que como siempre se van a vender más las partes de arriba que las de abajo, podemos establecer que podemos hacer 20 unidades básicas de partes de abajo, 30 unidades básicas de partes de arriba. Para los productos de línea, hablamos de 33 unidades en total, donde podemos decir que, por ejemplo, los productos de línea de partes inferiores pueden ser 10, aquí 23, y los productos de moda que van a ser solamente 17. Verificamos que al final nos dé las 100 unidades y aquí podemos ver entonces el porcentaje de participación. Entonces tenemos 20, 30, 10, 23 y 17%. Si queremos podemos redondear un poquito esto, poner aquí 25 y aquí 15, que nos den como unos valores más redondos y no tan atípicos, y ya pues aquí tenemos nuestra distribución. Entonces quiero que analicemos esta parte del cuadro que nos dice por tipo de producto que ya hemos clasificado cuáles son las unidades presupuestadas para venta, cuál es el precio de venta, el costo unitario, el total de los costos variables para fabricar esas 20 unidades, los costos SIF unitarios, el total de los costos SIF totales para fabricar esas 20 unidades presupuestadas, cuál es el margen de contribución individual, cuál es el total de ventas y el porcentaje de participación en las ventas de cada uno de los productos. Además, acá tenemos un precio ponderado, que es un precio promedio, el costo ponderado, que es el costo promedio de los tipos de productos que se manejan, y el SIF ponderado, y acá tenemos nuestra cantidad de referencias que estamos trabajando, que en este caso son 5 para este estudio. Luego nos vamos acá a la gráfica de punto de equilibrio, y esta nos establece que el punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y si vendemos por debajo pues se obtienen pérdidas. Aquí nos establece pues el precio de venta, el costo unitario, los gastos fijos del mes y nos dice que pues nosotros debemos vender más de 573 unidades en el mes para poder superar ese punto de equilibrio y que eso equivale a 23 millones, ¿verdad? Acá nosotros tenemos toda esta información y vemos el comportamiento de la gráfica, pero básicamente nos vamos a centrar en esta información. Aquí en maquinarias, muebles y equipos podemos diligenciar
los valores de los muebles en seres, equipos de cómputo, ¿verdad? Y maquinaria. Yo acá tengo ya unos preparados, entonces lo único que voy a hacer es que lo voy a copiar y pegar para poderlo dejar organizado en esta parte. Que esto nos genera una depreciación de acuerdo a unos valores previamente establecidos para muebles en series de 5 años, para equipos de cómputo de 3 años y para maquinarias también manejamos entre 5 y 10 años. Bueno, luego nos vamos acá a las proyecciones de ventas y aquí lo tenemos en un periodo de 5 años. Para poder establecer un plan de producción. Entonces, como podemos ver en la parte de arriba, voy a ampliarlo. En la parte de arriba tenemos el primer año, las proyecciones, los tipos de productos y el total. Es muy importante tener en cuenta, de acuerdo a la experiencia de las personas que ya vienen desempeñándose en este sector o en este tipo de productos o en las diferentes digamos, situaciones que vamos a encontrarnos, que empresas que ya existan, que nos digan cuáles son las temporadas de mayor o menor venta y cómo se distribuyen durante el año, dónde están concentradas. Si no tienen esta información, en ese caso hay que consultar los históricos de ventas y empezar a establecer unos promedios comparativos, por lo menos que podamos tener 5 años. Para este caso ya también he preparado los porcentajes. Y lo que voy a hacer es que los voy a copiar y pegar. Cuando estamos hablando de una idea de negocio que es nueva, tenemos que tener en cuenta que el primer año las ventas van a ser más bajas. El segundo año, de acuerdo a los objetivos estratégicos, se busca el crecimiento y así sucesivamente. Así que pues la participación mes a mes va a ir aumentando en comparación a los años, en comparativo. Para este caso vamos a utilizar unas proyecciones de ventas mes a mes, pero diferenciadas, pero entre los años vamos a manejarlas iguales para el efecto de ejercicio, pero es muy importante que se establezca cuál va a ser el incremento anual en las ventas. Si se va a manejar de qué porcentaje el incremento anual. Entonces, bueno, aquí nos ha dado un poco estático, teniendo en cuenta por lo menos los incrementos anuales. Aquí ya los porcentajes de participación de los meses iguales, pero ya los totales de unidades sí se nos incrementan. Entonces aquí tenemos 1183 unidades, aquí 1129, 1074, 618, ¿verdad? Esa es como la información que ya tenemos. Ahora, aquí nos dice del mes a mes, por lo menos, vamos a analizar en el año 1, en el mes de enero, que equivale al 3% de las ventas totales del año. Para la referencia tipo 1, básica, debo vender 7 unidades, tipo 2 básica 7, de línea 4, de este tipo de línea 9, aquí debo vender 5 y para un total de 14. Recordemos que aquí estos son 13, aquí son 14 en total. Y bueno, aquí nos da 27, aquí 19. Ahí vamos viendo cómo se va distribuyendo pues ya los totales. Y nos dice por lo menos que las cantidades anuales por tipo de producto equivalen a esto, que es un total de 1200 unidades, con una participación del 20, 30, 10 y 25. Recordemos que ahí lo tenemos. También tenemos los incrementos anuales proyectados de acuerdo a información macroeconómica de los precios. Entonces decimos que en el año 1 los precios van a estar para las prendas tipo 1 básicas de 52.000, pero ya en el año 2 ese precio por los incrementos de inflación y pues todas estas variables macroeconómicas va a estar proyectado en 53.700, 55.380, 57.000 en el año 4 y 58.776 para el año 5. Luego por acá tenemos unas proyecciones anuales que nos dicen pues que para cada año le vamos a incrementar un 5% al
total de unidades vendidas en el año, y por eso es que nos da como diferenciado, a pesar que definimos la participación mes a mes igual entre los diferentes años. Y con esto hemos terminado pues nuestro plan de producción, establecimos nuestras hojas de costos, los costos indirectos de fabricación, el punto de equilibrio y pues unas proyecciones. Esto lo vamos a trabajar así para las diferentes líneas de productos que se desarrollan dentro de una organización, teniendo en cuenta ya a nivel, pues para cerrar la idea, si este ejercicio lo estamos desarrollando en una empresa existente, debemos entonces revisar el histórico, estudiar y categorizar los productos, definir unos rangos o unos promedios de los valores para materiales e insumos, y estudiar los precios de venta de la competencia, de lo que el consumidor está dispuesto a pagar y de los precios que se han establecido de manera histórica en la organización. Revisar si estamos con los costos y con la utilidad que requiere la compañía para continuar su operación con un precio de venta competitivo. Si no es así, diseñar estrategias para mejorar los costos de producción en el caso que la empresa ya exista. Si es un proyecto totalmente nuevo, hacemos estudio de mercado para poder tener una línea base de trabajo en el que establezcamos cuánto están dispuestas a pagar las personas, dentro del catálogo de productos o el portafolio de productos y servicios que vamos a incluir, cuáles son los productos exitosos, los productos estrellas, para que podamos definir una participación en el mercado de acuerdo a estos, compararnos con la competencia directa e indirecta, establecer una estructura del costo, cómo va a ser la concentración, ver los proveedores y los rangos de precios que maneja, hacer el estudio del precosteo, evaluar si estamos dentro del precio de venta del mercado, hacer ajustes para luego, de acuerdo a esto, empezar a planear. Lo más importante es que con esta información ya desde el área de diseño, yo sé que para la selección de materiales de prendas básicas, yo no puedo superar un valor de metro para una prenda básica que sea inferior o en tejido plano, que la tela no me puede costar más de 9.500. Si va a costar más de 9.500, mi promedio de consumo debe ser menor de 1.30. Es decir, que yo en tela no puedo consumir más de 12.350 pesos, que es lo que me dice aquí. Entonces ya yo puedo jugar un poco con el valor de la tela y el promedio de consumo, o incluso en agregar o eliminar elementos como botones, zippers, otro tipo de insumos, para que al final pues yo no supere este valor que está acá. También hay que tener en cuenta que las prendas tienen que ser de operaciones simples para que no superen el tiempo de máquina que ya está establecido, y esto es lo que nos da como a nosotros un rango para jugar desde el desarrollo creativo y poder elaborar prendas que en el mercado cumplan con las características previamente establecidas para la continuidad de la operación de la organización y para que sean atractivas para los clientes potenciales. Importante que en los costos indirectos de fabricación tengamos en cuenta todos los gastos administrativos en los que pueda acarrear la empresa, pero que también seamos conscientes que si es un proyecto de emprendimiento, que los salarios de gerente tienen que ser modestos, porque digamos que el primer paso es lograr establecer o de alguna forma generar una sostenibilidad para la organización, y en ese proceso pues no se busca el enriquecimiento inmediato, ¿verdad? Entonces el salario del gerente, de ese emprendedor, pues debe ser un salario modesto. Entonces esa es como una de las primeras características que debemos tener en cuenta, y ver qué elementos sí son realmente viables o que debemos incluir dentro de la gestión que estemos desarrollando. Para un proyecto de emprendimiento es importante desarrollar un costeo de cada uno de este tipo de cosas, porque debemos estudiar cuál va a ser el local comercial o el espacio comercial que se va a tener, cuánto cuesta, la zona,
digamos, el arriendo en la zona donde he identificado que puede estar y establecer un rango de precios y empezar a jugar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en la gráfica de punto de equilibrio me da un valor que yo no voy a poder alcanzar, entonces empezamos a jugar. Por ejemplo, vamos a decir que yo me voy a pagar arriendo. Entonces, fíjense que ya automáticamente las unidades de mi punto de equilibrio bajan. Porque si se dan cuenta, los costos indirectos de fabricación son muy altos para los precios de venta de los productos. Entonces yo debo vender mucho para realmente cubrir mis costos indirectos de fabricación, porque si no lo alcanzo a vender no puedo mantener la operación de la organización. Entonces una opción es aumentar los precios de venta o reducir los costos indirectos de fabricación para que las unidades disminuyan, o diseñar estrategias para aumentar las ventas. Es algo que nosotros podemos empezar como a jugar. Voy a hacer acá algo, voy a borrar unos valores al azar para mostrarles, por ejemplo, que al bajar esto, pues me baja lo que son mis unidades de punto de equilibrio, que están en 573, bajan a 546, pero digamos vamos a eliminar los valores más altos para que dé como algo representativo la diferencia, y aquí vemos cómo pues me baja a 444 unidades. Ahora, si yo por el contrario, acá en mi hoja de costos, aumento, por ejemplo, acá estos precios de venta porque estoy muy por debajo de la competencia y puedo jugar y aumentar esos precios, por ejemplo. Entonces voy aquí a mi gráfica de punto de equilibrio y miren cómo baja sustancialmente las unidades que debo vender para poder cubrir, porque claro, tengo un mayor margen de utilidad en el ejercicio que estoy planteando ahora. Entonces es muy importante entender la lógica real de este ejercicio para poder establecer y jugar con los resultados y poder alcanzar, digamos, los objetivos dentro de la organización y poder llegar a cumplir las proyecciones de ventas y que no sean solamente unos números vacíos que se instalan dentro de un listado de unos ideales, pero que no son realizables ni alcanzables.